Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre propiedades de triángulos y de los cuadriláteros. Todavía no vamos a hacer un video de demostrar cada una de las propiedades, pero las vamos a tratar como hechas. En algún otro video pues vamos a dar detalle a cada una de estas propiedades, tanto de los triángulos como los cuadriláteros. Algunos lo dicen teoremas, propiedades, etc. Yo lo voy a tratar como propiedades para el caso de resolver este video. A la hora de aplicarlos son iguales. Viene a ser lo mismo. A la hora de tratarlo matemáticamente son cosas diferentes. Pero para que me los comprendan, propiedades. En este caso el ejercicio nos dice que en la figura ABCD es un paralelogramo. Es decir, que este segmento de acá, este segmento será paralelo a este de acá y este es paralelo a este. ¿Por qué lo sé? Por el simple hecho que ya me dice que es un paralelogramo. Me piden que calcule el ángulo beta, que sería este ángulo de acá. Eso es lo que me interesa saber. Hay varias formas de resolver este ejercicio. La primera cosa que yo voy a utilizar para encontrar este ángulo de la forma más rápida posible es: este es un paralelogramo, significa que este ángulo, le voy a llamar el ángulo X. Yo puedo decir que el ángulo X mide lo mismo que el ángulo C, que eso significa 41 grados. ¿Por qué puedo hacer esta afirmación? Como mi figura ABCD es un paralelogramo, entonces los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Esta es una propiedad de los cuadriláteros. No como tales, sino que los paralelogramos en sí. Ángulos opuestos de un paralelogramo. Aquí vamos a poner algunas para evitar malas interpretaciones. Ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes, entonces vale 41. Y ahora el ángulo beta va a ser igual a 41 más 83. Lo mismo que 124 grados. ¿Por qué? Voy a decir por ángulo externo de un triángulo. Es igual a los dos ángulos no adyacentes a él. A la suma de los dos no adyacentes a él. Es decir, el ángulo beta va a ser igual a la suma de este ángulo y este otro ángulo. ¿Por qué? Son los dos no adyacentes a él si hablamos de que estamos trabajando este triángulo. Y el ángulo beta sería su ángulo exterior. Ahora, ¿existe otra forma de resolver este ejercicio? Claro que sí, con las propiedades de un trapecio. Que vendría a ser un trapecio isósceles, supongo. No, con las propiedades de un trapecio, aunque sería un poco más complicado. Un paralelogramo y un trapecio. Vale. Vamos a borrar esto de acá para hacerlo de la otra manera. Y vamos a encontrar que siempre va a ser 124. En este caso vamos a borrar estos datos. Y yo digo, ok, estos dos ángulos son suplementarios a este.
por propiedad de un paralelogramo. Los ángulos adyacentes son suplementarios. Es decir, el ángulo D va a ser igual a el ángulo D, aquí le vamos a poner alfa, a 83 más alfa. Yo digo 83 más alfa más 41 igual 180. Aquí restamos 180 menos 83 más 41 me va a dar 124. Y esto va a ser igual a 180 menos 124, 56. Este ángulo alfa vale 56. Ahora, en un trapecio, los ángulos consecutivos no paralelos, no, vamos a decir los ángulos consecutivos de otra paralela son suplementarios. Esto quiero decirlo de la forma más fácil posible. Con ángulos consecutivos de otra paralela me refiero a que podemos tener el trapecio acá, acá y estas acá. El ángulo alfa con el ángulo de 41 son pertenecientes a la misma paralela. Así que esto de acá no cumple para ellos dos porque están en la misma paralela. Por eso es que le he puesto otra paralela. Es decir, me tengo que ir a la otra paralela. Es decir, este es suplementario a 41 y este es suplementario a 56. Entonces vamos a decir que beta es igual a 180, que significa ser ángulos suplementarios, menos 56. ¿Y esto cuánto da en total? Bueno, es exactamente esta misma resta, así que beta igual 124. Sin importar el proceso utilizado, llegamos a la conclusión de que el ángulo beta es 124. Y ahora vamos a continuar con este ejercicio que aparenta ser difícil, pero no es tan complicado sabiendo cómo buscar. Ahora, antes de continuar, quiero decir que todas las propiedades que yo vaya mencionando las voy a demostrar en otros videos. En este caso, me dice el ejercicio que son triángulos equiláteros iguales. Significa que este lado es igual que este, es igual que este, igual que este, igual que este e igual que este. Ahora me voy a quedar con lo de que los triángulos equiláteros tienen ángulos iguales, o sea que sus ángulos son de 60 grados. Y este ángulo de acá va a ser 60 y este de acá va a ser 60. Y luego vamos a trabajar sobre este triángulo de acá. Este triángulo que se forma acá. Lo más seguro que ya estén entendiendo por dónde va el camino. Si se saben algunos de los teoremas de triángulos. Entonces venimos y este ángulo de acá que estoy pintando de verde nos dice que mide 80 grados. Y me piden encontrar el ángulo CAE, que sería este ángulo de acá. Llamémoslo alfa. La forma de encontrarlo es muy sencilla. Primero, este ángulo de aquí en medio, llamemos los ángulos A, B
y C. El ángulo A, 140. ¿Por qué? Porque me dicen que el de aquí en medio vale 80, más el triángulo interno del triángulo equilátero, 60. Por eso. El ángulo B y el ángulo C, yo voy a decir que A más B más C tienen que medir 180. Pero casualmente B y C son iguales. ¿Por qué? Porque hay un de triángulos que dice que a lados iguales se ponen ángulos iguales. Que en todo triángulo isósceles pasa eso. O sea, esto tiene que pasar dentro del mismo triángulo. No porque yo tenga dos triángulos, por ejemplo, supongamos tengo un triángulo 3, 4, 5. 3, 4, 5. Y tengo un triángulo. Y tengo un triángulo 5, 5, 5. No quiere decir que este ángulo va a medir lo mismo que este. No. Eso solo aplica en triángulos dentro del mismo triángulo. Si son triángulos diferentes, esto no aplica. Entonces, mide B y C van a hacer lo mismo porque B está al otro lado de este y C al otro lado de este y son lados iguales. Entonces sus ángulos opuestos son iguales. Entonces A más, voy a decir B más B, igual 180. A vale 140, pasa a restar. 2B igual a 180 menos 140. B es igual a 20, ya simplificando la ecuación. Entonces, B es un ángulo que vale 20 grados. Y dijimos que alfa más B, que es esto que está aquí marcado, lo voy a borrar para que se note mejor. Esto de acá, alfa más B, suman 60 grados, que son el ángulo de este triángulo equilátero. Y si B vale 20, alfa vale 40 grados. Y eso es todo en este ejercicio. Aplicando puras propiedades podemos encontrar fácilmente ese ángulo. Y lo mismo sucede con el ejercicio siguiente, que hay ejercicios que parecen complicados, pero no están tan complicados. Por ejemplo acá, vemos que tengo 3 3 teta, teta y 2 teta. ¿Y cómo lo resolvemos? Sabemos que los ángulos opuestos, como dije antes, son iguales. Pero no sé cuánto vale esto. Entonces no puedo hacer una ecuación para encontrar ese ángulo. Tampoco puedo usar los suplementarios porque no sé cuánto vale este. No puedo usar los consecutivos y tampoco sé cuánto vale este ángulo. Entonces, vamos a usar algo sobre paralelas. Vamos a extender esta línea. Recordemos que la recta es un conjunto infinito de puntos, así que yo puedo extender el segmento AD en su recta. Y este ángulo de acá con este ángulo de acá son iguales por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Y me podrán decir, pero ya dijiste que esto no sabemos cuánto vale. Y tenemos toda la razón, no sé cuánto vale esto. Pero sí sé cuánto vale todo este ángulo, que mide 4 teta. ¿Y qué quiere decir eso? 4 teta con este de aquí, 4 teta. ¿Por qué? Por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Recordemos que el ejercicio nos está diciendo que es un paralelogramo y AB es paralelo con CD. Por lo tanto, estos son correspondientes. Entonces, de una puedo decir que hoy sí ya sé cuánto vale esto. Esto mide 2 teta. Ahora, ¿qué procede? Bueno,
Recordemos que todo ángulo externo de un triángulo, lo mencionamos antes, es igual a la suma de los dos no consecutivos. Es decir, este ángulo de acá, no sé cuánto vale, llamémoslo X. No sé cuánto vale, pero yo sé que X más 2θ igual a 4θ. Así que X va a ser igual a 2θ. ¿Cuánto vale θ? Todavía no sabemos, pero ya estamos a un paso de solucionarlo. ¿Por qué? Este de aquí es igual que este de aquí. Porque esta X vale 2θ. Entonces si yo la cambio, 2θ, ángulos iguales. Y como dijimos en el ejercicio anterior, a lados iguales se ponen ángulos iguales. Es decir, que este triángulo que está acá, que estoy medio pintando de verde ahorita, este triángulo de acá en medio es un triángulo isósceles. Y este de aquí mide lo mismo que este de aquí. O sea que desde E hasta D hay 6 unidades. Y desde A hasta E hay 2 unidades. Recordemos que esto vale 6 y esto mide 8. Y aquí arriba nos da los datos. Ya tenemos este triángulo. Y podemos decir, ¿y de qué me sirve todo esto? Bueno, como yo quiero saber cuánto mide EF, este pedacito de acá, ya sé cuánto mide esto, ya tengo un lado y tengo un ángulo. Me falta conocer otro ángulo. Y tenemos esto de acá, que sería un ángulo suplementario al de 2θ. Es decir, llamémoslo Y a este. El ángulo Y va a ser igual a 180 menos 2θ. ¿Y qué dijimos? Ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos no adyacentes. Es decir, este ángulo de aquí, llamémoslo R. Yo voy a decir que θ más R va a ser igual a 2θ, porque este ángulo es un ángulo exterior de este triángulo chiquitito. Entonces, R va a ser igual a 2θ menos θ. R es igual a θ. O sea que es un triángulo isósceles este chiquitín. Este chiquitín también es isósceles. ¿Y qué significa que sea isósceles? Que el segmento EF va a medir 2 unidades. ¿Por qué? A lados iguales se ponen ángulos iguales. En pocas palabras, el ejercicio no estaba complicado, hicimos un par de cosas innecesarias. Por ejemplo, este de acá nos pudo haber servido, sí, pero no lo utilizamos porque tomamos este otro camino del ángulo externo de un triángulo. No porque pudimos haber ido por los ángulos internos, que son 180, y decir 180 menos 2θ más θ más R igual a 180. Luego íbamos a terminar llegando a esto de aquí y continuar la resolución. Entonces, eso sería todo por hoy. Repito, muchas de las propiedades que he estado mencionando y algunas que no mencioné tampoco, las voy a demostrar en próximos videos. Hasta la próxima.